¿Te has preguntado por qué evaluamos un proyecto de inversión pública? En este video te lo explicaremos. Soy Miguel Prialé, bienvenidos a mi canal. Hacemos evaluación de proyectos básicamente para responder 5 preguntas. Primero, ¿el proyecto es rentable? Es decir, ¿los beneficios justifican la inversión que estamos haciendo? 2. ¿El proyecto es efectivo? Es decir, ¿resuelve el problema que hemos identificado? 3. ¿El proyecto está bien dimensionado? Quiere decir, ¿tiene el tamaño que necesitamos? 4. ¿El proyecto es sostenible? Eso quiere decir si los beneficios que esperamos que tenga en su ejecución y en su funcionamiento se mantienen. Y 5. ¿El proyecto es riesgoso? Es decir, ¿existen factores externos o peligros que puedan afectar el desempeño y por lo tanto los beneficios del proyecto? Esas son las preguntas que ahora vamos a explicar en detalle. Hacemos evaluación para medir la rentabilidad de un proyecto. Básicamente el ejercicio es comparar el flujo de beneficios contra el flujo de costos de un proyecto. La idea es poder medir la contribución del proyecto a la economía, a la sociedad, y eso se hace normalmente cuantificando el incremento en la capacidad de prestación de los bienes y servicios donde interviene el proyecto. Este análisis en la evaluación económica utiliza 2 indicadores, son los más conocidos, los que más se utilizan. Por un lado, el valor actual neto o el VAN, como se le conoce por sus siglas, que es básicamente la sumatoria de los beneficios netos de un proyecto a lo largo del tiempo. La diferencia entre los beneficios y los costos actualizados con una tasa de descuento. La idea resumida es que si esta sumatoria es positiva, el proyecto es rentable. El otro indicador es una tasa, la tasa interna de retorno, que es la segunda fórmula que ustedes pueden ver. En este caso, de lo que se trata es de estimar cuál es esa tasa que hace que el flujo de beneficios y costos, es decir, los beneficios netos, se haga cero. Si esta tasa interna de retorno, que es una aproximación al rendimiento de la inversión, es mayor a la tasa de descuento, en este caso el proyecto es rentable. Evaluamos un proyecto también para garantizar que la intervención, el diseño que se propone, resuelva efectivamente el problema que hemos identificado. Ahí la evaluación social nos propone varias herramientas. La que más se usa es el análisis causal, o también conocido como la lógica vertical, y es esta herramienta que permite identificar bien el problema y las causas de ese problema, así como los efectos que existen. Eso permite encontrar las denominadas variables explicativas del problema identificado para proponer el diseño y la alternativa de solución. También se utiliza para eso como respaldo, ¿no? Toda la evidencia, los estudios, la información y las investigaciones que permiten sustentar el esquema de intervención, y eso es muy importante para sustentar cualquier diseño técnico. Finalmente, y ahora se usa mucho también eso, sobre todo en los organismos multilaterales, la teoría del cambio, que es una interpretación, ¿no?, de la propuesta de intervención donde se identifican los objetivos y los resultados esperados de un proyecto. Otro elemento importante es el dimensionamiento. Evaluamos un proyecto para proponer un tamaño adecuado, y el tamaño no es otra cosa que la capacidad que va a tener un proyecto para la provisión o prestación de un servicio. Aquí la metodología de evaluación social nos propone dos herramientas, ¿no? Primero, el estudio de demanda.
para poder entender, ¿no?, los determinantes y el comportamiento de esta demanda y proponer una oferta, un diseño en la prestación y la proyección de esa demanda, ¿no? Es decir, el comportamiento futuro que va a tener, de tal manera que el tamaño que se proponga sea el adecuado. La otra herramienta que se necesita para un adecuado dimensionamiento es el ejercicio de optimizar la oferta actual. Es decir, en el diseño, antes de proponer incrementos o mejoras, tenemos que mirar bien si es que la capacidad actual que tenemos, los recursos actuales que tenemos, se están utilizando óptimamente y si hay algún margen como para, con medidas muy prácticas, incrementar la capacidad de prestación. La idea es no cometer dos errores, ¿no? El error más conocido es que haya un sobredimensionamiento, es decir, propongamos un tamaño demasiado grande y que eso claramente generaría un desperdicio de recursos o los denominados pues, elefantes blancos, ¿no? O, caso contrario, el otro extremo es el subdimensionamiento, es decir, se hacen proyectos demasiado pequeños y donde apenas están funcionando, ya claramente están teniendo problemas. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos de proyectos sobredimensionados se pueden observar, por ejemplo, en carreteras sin tráfico o muy poco tráfico, o, por ejemplo, en la construcción de estadios o coliseos deportivos, pero con muy poco público, o eventualmente algunos espacios recreativos también con muy poca afluencia de público. En el caso de proyectos subdimensionados, caso contrario, también son errores que existen en el diseño de proyectos. Se pueden ver, por ejemplo, en proyectos de transporte público, en estaciones claramente colapsadas, ¿no? Se ejecuta el proyecto y al año siguiente ya las estaciones no dan para más, se tienen que ampliar y con lo cual hay que gastar mucho más de lo que inicialmente se había previsto. O, por ejemplo, en el caso de hospitales que también fueron diseñados de manera muy conservadora, pero al año siguiente están colapsados, ¿no? Se pensaron para 100 camas, pero en realidad la demanda llegaba a 200 o más, ¿no? Lo cual hace que el proyecto tenga que volver a rediseñarse para atender una demanda mal estimada. Sobre la sostenibilidad, evaluamos proyectos para identificar y evaluar las condiciones que nos permitan garantizar el flujo continuo de los beneficios, es decir, que la prestación de los servicios del proyecto no se vea interrumpida. Esto tiene que ver con 5 elementos básicamente. Uno, que existan los recursos para el funcionamiento, la operación y mantenimiento del proyecto. 2, que exista la capacidad de gestión, es decir, los recursos humanos, los recursos profesionales, administrativos, técnicos, que permitan que el proyecto preste o provea los servicios correctamente. 3, que exista una adecuada gobernanza, es decir, un marco institucional adecuado donde el proyecto se ejecute y funcione, y eso tiene que ver con las buenas prácticas de gobierno corporativo. 4, que tenga un adecuado manejo de riesgos, una adecuada herramientas y protocolos de riesgos. Y 5, que exista un mercado de insumos y de proveedores que permita y garantice que el proyecto funcione correctamente. Por último, evaluamos proyectos porque necesitamos evaluar los riesgos que puedan existir. Los riesgos no es otra cosa que estos factores que no controlamos y que pueden afectar los beneficios o el desempeño de un proyecto. Y esto es particularmente relevante y de hecho se incorporan en los modelos económicos para poder estimar adecuadamente los beneficios esperados ante la probabilidad de ocurrencia de un peligro, cualquiera sea, en la ejecución del proyecto. ¿Qué tipo de riesgos pueden haber?
de diferentes formas los riesgos vinculados a peligros naturales, sismos, terremotos, deslizamientos, huaicos, volcanes, heladas, etc. Son denominados riesgos vinculados a desastres naturales, pero también hay riesgos de tipo económico, ¿no? Es decir, riesgos, por ejemplo, vinculados a la demanda, o riesgos financieros ante cambio en los costos, cambios o incrementos en el tipo de cambio que puedan afectar el desempeño del proyecto. Hay riesgos también ambientales, riesgos arqueológicos, riesgos institucionales, riesgos políticos, por ejemplo, ante una muy alta rotación de funcionarios o de autoridades, riesgos sociales. En fin, el análisis de riesgos es particularmente relevante porque a la hora de analizar alternativas en los proyectos vamos a buscar muy probablemente aquellos que tengan el menor riesgo posible y no necesariamente el que tenga el mayor beneficio. Y eso es algo que será materia de una explicación posterior. Soy Miguel Prialé, economista, especialista en formulación, evaluación y gestión de proyectos. Te invito a suscribirte a mi canal para más videos como este.